Bueno, primero saludar a todos los concurrentes, gracias por estar aquí en esta tarde, y también agradecer a Ildis y al editor de la revista NUSU, Pablo Stefanoni, por haber curado esta revista de relevancia para la reflexión regional, asimismo como agradecer y felicitar el trabajo de CIESPAL, que se ha convertido en un espacio de reflexión para la ciudad que le hacía falta. He estado preocupada por la particular tensión que me ha producido dialogar con ustedes en torno al tema de las nuevas derechas del día de hoy, dado que es un ensayo terminado y publicado, debería estar cosechando el esfuerzo anterior, pero básicamente siento que todavía es un ensayo en construcción, dadas las evidencias nuevas y el cambio de coyuntura que exige ver cómo el análisis de la coyuntura electoral en el que fue empoderado Mauricio Rodas como alcalde de Quito, y luego los 100 primeros días de gobierno que forman parte del análisis del artículo publicado con Franklin Ramírez. De esa coyuntura al momento actual han pasado una serie de cosas que nos exigen repensar primero la utilidad del ensayo en primera instancia, de la reflexión que hicimos en primera instancia, y segundo lo que no está abordado y que es necesario de tomar en cuenta para definir los lugares, la topografía de las izquierdas, de las derechas, su participación en composiciones más complejas políticamente, cuáles son las agendas que se han ido develando a partir de su intervención en disputas más actuales que están preocupando a la sociedad ecuatoriana en el momento y también a los países latinoamericanos. Por eso les digo que hacer estas tres cosas, evaluar la utilidad del artículo, reconstruir el artículo para quienes no lo hayan leído y además poder colocar esa reflexión en el análisis de coyuntura actual, me parece una tarea muy exigente, por lo cual voy a arrojar una serie de elementos de la reconstrucción, hacer un pequeña intervención ensayística y bueno, ya con el tiempo intentaremos consolidar un punto de vista y sobre todo dialogar con ustedes si surgen preguntas que seguramente apoyarán a este proceso. Uno de los elementos que voy a tomar en cuenta en esta presentación es precisamente cómo se construyó el artículo, que es producto de un trabajo a cuatro manos con Franklin Ramírez, pero también de un proceso de reflexión colectivo que se hizo en las reuniones de discusión política, de análisis político con el Foro de los Comunes, una organización que se constituyó precisamente, logró poner en coalición una serie de personas y de militantes y de gente que desde distintas posiciones en la sociedad estaba interesada en evaluar lo que pasaba tanto con el movimiento Alianza País como con la formación de una posible de los rostros y de la recomposición de otras alternativas, más bien qué había pasado con la izquierda y qué estaba pasando con la renovación de las derechas hacia inicios del año 2014. Y este foro hizo una serie de procesos de discusión entre los más afines, pero también abrió unos debates y talleres hacia un grupo más amplio, del que resultaron algún conocimiento político importante sobre las fracturas internas dentro del proceso de formación de Alianza País como movimiento, de sus retos como partido político, que sentaron un poco la cancha para el retorno de las derechas en algunas alcaldías en el país. Es decir, fue también un proceso de reflexión sobre no solamente sobre el perfil de la nueva derecha que tomaba posesión de algunas alcaldías y siendo una de las más relevantes la de Quito, sino también de cómo los propios procesos de los gobiernos progresistas, y en este caso el ecuatoriano, habían configurado el nuevo escenario precisamente en el que se había renovado la derecha. Bueno,
Entonces, una primera reflexión que hice en este trabajo para compartir con ustedes es ¿qué sentido tiene volver a hablar de la polarización derechas e izquierdas? Y ¿por qué tiene sentido precisamente retomar esta polarización, aunque pareciera un poco borrar la condición de la hegemonía que exige como tal precisamente una especie de cuando las izquierdas y las derechas, precisamente por el carácter de la hegemonía, están divididas. Las propias izquierdas están colaborando con movimientos que son claramente identificables como de derecha, ciertos elementos de la izquierda están colaborando con las derechas, están tejiendo puentes con la derecha y se componen en una especie de oposición, y otros sectores de la izquierda que se definen como partícipes de un proceso de más largo aliento de recentramiento del Estado, también encuentran entre sus interlocutores fundamentales para la toma de decisiones sectores cuyas agendas también pueden identificarse como de derecha. Es decir, ¿qué sentido tiene volver a hablar de izquierdas y derechas si tanto las izquierdas como las derechas están divididas y están articuladas entre sí en movimientos complejos en ambos casos y están opuestas entre sí? No sé si me hago entender. Bueno, ya voy. Tal vez una de las razones precisamente por las que tiene sentido volver a hablar de izquierdas y derechas es porque uno de los movimientos más claramente propulsor del desmantelamiento de este Estado que ha retornado como agente interventor en la economía y que se ha propuesto una resignificación del concepto de ciudadanía hacia el marco de la ciudadanía social, precisamente una serie de nuevos actores políticos que se identifican claramente con el neoliberalismo, tienen como uno de sus banderas fundamentales el declarar que la política de la polarización y la contienda pertenece a una época pasada, que es un momento histórico que ha terminado. Retoman en este sentido un discurso que fue ya formulado en el contexto de la primera posguerra, después del fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 46, en el que declararon que los partidos comunes, en el que el discurso liberal norteamericano sobre la democracia declaró que la contribución socialista y comunista a la configuración del bloque democrático antifascista de la primera mitad del siglo XX, en realidad era solamente una expresión de otro totalitarismo. El discurso norteamericano sobre la democracia negó los vínculos históricos que habían existido entre republicanismo, entre las grandes revoluciones republicanas, entre socialismo, comunismo y democracia, y puso a la izquierda a las antípodas del proceso democrático. Les puso a las izquierdas y a los republicanos en el mismo saco que se puso a los fascismos, colocando ambos a las antípodas de lo que se empezó a definir a partir de la posguerra y de la Guerra Fría como la democracia. El neoliberal, el movimiento más claramente identificado con un proyecto de recuperación de las libertades, opuesto a las nociones de ciudadanía social y al papel de los estados como reguladores y reparadores de los perjuicios causados por el capital. El movimiento neoliberal contemporáneo, que vamos a identificar en este ensayo con los Mauricios, con el trabajo de la Fundación Ethos, con las inversiones de la Fundación Kellogg y USAID dentro de la política, de los movimientos políticos latinoamericanos más cercanos al ideal neoliberal, retoman este discurso de el fin y la clausura de la era de la política. En este sentido, al clausurar la era de la política, básicamente lo que establecen, como digo, dentro de la raigambre liberal democrática de la Guerra Fría, es básicamente lo que ponen a distancia y lo que marginan es una disputa sustancial que tiene una gran relevancia hasta el día de hoy entre las visiones más liberales de la ciudadanía, siendo el ciudadano o el sujeto de la política común, el miembro de la comunidad, un ser individual que tiene la libertad
de acceder a bienes del mercado es una definición liberal de la ciudadanía ligada al acceso a estándar de vida y consumo por parte de los individuos de acuerdo a su capacidad de competencia dentro del mercado, y una noción republicana de ciudadanía que se identifica en un largo arco desde el republicanismo de los procesos de emancipación de las repúblicas coloniales como Haití, la región andina, Cuba, las grandes revoluciones modernas, el republicanismo de las grandes revoluciones modernas y el proceso de la construcción de los estados de bienestar después de en la década del 30 en el contexto de la gran crisis, y en ese arco del republicanismo de las revoluciones modernas pasando por los estados de bienestar, la reconstitución de los estados en el marco de la crisis neoliberal de la América Latina contemporánea. Entonces, mientras la definición de ciudadanía liberal que se ata a esta genealogía de la pospolítica define al ciudadano como un sujeto que debe defenderse por sí mismo en el mercado y rescata la idea de la libertad, planteando que las ideologías políticas son ficciones ficciones forzosas a través de las cuales el Estado se impone sobre una comunidad que podría perfectamente autorregularse en torno al mercado. El concepto de ciudadanía social se forja en la larga data de la formación de los movimientos políticos republicanos, las izquierdas y las nuevas izquierdas denominadas nacionales populares o populistas en la disputa teórica por definirlos, donde el experimento latinoamericano ha sido un experimento de mucha tensión teórica. Entonces, una de las cosas que está en juego fundamentalmente el momento para nosotros de interpretar la coyuntura de febrero del 2014 y para mí también en esta discusión es ¿cuáles son los avances, cuáles son los elementos, los artefactos instalados de manera exitosa y los límites de la construcción de la ciudadanía social, del discurso sobre la ciudadanía, de la interlocución Estado-sociedad civil en torno a la ciudadanía que pudieron construir los gobiernos progresistas, particularmente el gobierno de la Revolución Ciudadana? Y cómo dentro de estos límites y posibilidades que establecen el campo de juego se jugó y se renovó la derecha, haciendo inverosímil el discurso de la ciudadanía social beligerante surgida de un proceso de conflicto, una ciudadanía que conquista sus derechos. Cómo las nuevas derechas lograron hacer irrelevante el discurso de una ciudadanía que conquista sus derechos y de un Estado que repara los derechos confiscados por el mercado expoliador y por las tendencias de acumulación oligárquica. ¿Qué ocurrió para que estas nuevas derechas puedan ser capaces de declarar como inverosímil ese discurso? ¿Cuánto hicieron los estados progresistas por instalar este discurso para articular con la sociedad civil y dotar de nuevos sentidos a la relación con las mercancías? Pensando, por ejemplo, el problema de las salvaguardas económicas y de la marcha del 19 de marzo. ¿Cuánto hicieron estos estados para potenciar la ciudadanía, esta articulación virtuosa entre ciudadanía y el Estado reparador al momento de plantearse derechos como, por ejemplo, los derechos al amparo de las juventudes y de las personas históricamente afectadas por el patriarcalismo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuánto de discurso de ciudadanía republicana y de izquierdas, de ciudadanía social, ha calado para que estas derechas encuentren un tope o más bien puedan reconstituirse en torno a una combinación, a ellos no creo que les importe mucho, contradictoria entre la noción de libertad y la noción de autoridad conservadora o familiar? Un poco en torno a esta discusión, creo que en torno al problema de una ciudadanía liberal, un modelo familiarístico de construcción de la autoridad social o una noción de ciudadanía social de larga raigambre dentro del marco de la filosofía política y de las luchas sociales republicanas, socialistas y nacional populares. Creo que en torno a esta contradicción
podemos ir viendo los cambios y también los significados del resurgimiento o de la renovación de la derecha a partir del caso ecuatoriano. Esa sería como una propuesta de interpretación. Sobre esto que yo estoy sintetizando así tan abiertamente, cuando yo hago esta síntesis tan, digamos, tan aleatoria o tan vaga, digamos, en realidad están detrás una serie de discusiones importantes y una serie de fenómenos también muy significativos. Y en principio yo quisiera decir que mientras cuando escribimos, cuando analizamos la coyuntura con el Foro de los Comunes y con Franklin Ramírez del ascenso de este nuevo joven representante de la renovación política de la derecha, favorecido por la asesoría de Jaime Durán Barba, entre ese momento en que nosotros colocamos a la derecha como neoliberal, estrictamente como a las antípodas del proyecto de recentramiento del Estado y de los derechos sociales adelantados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, en contraste a ese momento que colocamos a Rodas como la derecha fuera y al interior un movimiento con sus propios conflictos, pero que no representaba a la derecha. Yo debo plantear que al momento actual esas fronteras son un poco más complejas y que la sociedad ecuatoriana y que la propia izquierda dentro del gobierno se plantea algunos debates al interior del movimiento Alianza País, que hace pensar que la derecha no solamente la transparentemente neoliberal de la política light y asesorada por Jaime Durán Barba en el modelo Peña Nieto o en el modelo Macri o en el modelo Rodas, sino que también hay elementos de la derecha que tienen una raigambre más de corte autoritario conservador, como se ha podido notar, por ejemplo, dentro de los muy incómodos y problemáticos discursos y cambios políticos en torno al tema de la salud reproductiva. Creo que eso no es inevitable de mencionar y eso hace pensar que precisamente debemos entender que esta disputa entre nociones liberales de ciudadanía y nociones republicanas de ciudadanía, así como las fronteras entre las derechas históricas y las derechas neoliberales, no se encuentran solamente en la oposición gobiernos progresistas, actores neoliberales, sino que se encuentran dentro del espectro también de la disputa por la hegemonía al interior del propio movimiento de la transformación. Transversalizan en ese sentido lo que aparece como la sociedad civil fuera del Estado y el propio régimen como un régimen en disputa dentro del cual actúan facciones que favorecen también tendencias que podríamos considerar de derecha. Aunque, dicho esto, es fundamental tomar en cuenta que si bien la construcción de la hegemonía y la disputa por la hegemonía al interior del régimen de Alianza País incluye y necesariamente articula fracciones y agendas de derecha y de izquierda que podríamos identificarlas como tales, en su conjunto la hegemonía del régimen de la Revolución Ciudadana ha tendido a no definirse, a definirse más bien en contra de una solución neoliberal a la respuesta del Estado Nacional frente a la crisis mundial del neoliberalismo. Y en ese sentido, el papel del Estado como interventor dentro de la economía e incluso la última política que podría ser aparentemente contradictoria y sorprendente, que el régimen tiene una sesión de discusión con los empresarios nacionales, en vez de tener, digamos, con los sindicatos obreros, tiene en ese momento una discusión con los empresarios, pero inmediatamente instala una lista de salvaguardas pensando que efectivamente se han dado pasos consistentes hacia una política económica que genera una autonomía relativa
relevante y consistente frente a la dependencia estrictamente energética de la economía nacional. Se está tomando en serio la existencia de una revolución de los impuestos, y la existencia de una revolución de los impuestos implica que se ha creado una economía y un eslabonamiento al interior de una diversidad de actores en el territorio nacional que han de responder a estos 15 meses de salvaguardas. En este sentido, como un indicio, si bien algunos actores dentro del régimen hablan de que los padres cuiden a las hijas y que las hijas vayan a una carrera universitaria en lugar de iniciarse sexualmente a los 12 años, que no sean viciosas, hay otros actores, y en su conjunto se define un régimen que es capaz de tomar decisiones porque sabe que se han instalado fundamentos para pensar que se ha replanteado la estructura o la tendencia o la orientación de la economía de este país por fuera del campo estrictamente extractivista o de la dependencia del mercado mundial o del capital oligárquico. Entonces, creo que aunque suene una verdad de perogrullo, era importante decir que este tipo de debate no nos coloca ante un enemigo transparente en el que todos estamos unificados, sino que traslada el debate al interior del propio problema de la hegemonía bajo el gobierno de Alianza País. Bueno, nosotros con Franklin observamos que el ascenso de Mauricio Rodas como alcalde de Quito, por dos elementos que quiero destacar antes de terminar, del símbolo que representa Mauricio Rodas dentro de la renovación de la política, de la renovación de las derechas en el Ecuador, plantean por un lado, identificamos en nuestro análisis por un lado que Rodas logra entrar a la política y tener este triunfo inesperado dentro de la capital de la República, en parte por lo que se declaró en los talleres a los que tuvimos la suerte de asistir, de que había un déficit de articulación entre la política del partido, del lugar de la toma de decisiones en el movimiento Alianza País, y las articulaciones con la militancia regional y local, y eso más allá de un nivel organizativo del partido, de un problema de estructuración del gran partido republicano, era también, y un poco de desidia en estos vínculos y de cierta verticalidad, en una especie de ansiedad pequeño burguesa de tomar decisiones y articularse pronto con los políticos tradicionales que estuvieran dispuestos a domesticarse, en lugar de articularse con los ciudadanos que daban el frente en los lugares de las contradicciones de clase. Hablaba también no solamente, digamos, de un problema organizativo del partido a nivel de sus representantes, sino una especie de falta de estímulo a la movilización, motivación y construcción de una cultura ciudadana ligada a esta narrativa de izquierda y confrontativa contra todas las instancias en las que debía confrontarse el poder regional, el poder tradicional, el poder oligárquico. Había como una especie de déficit político tanto a nivel del partido, a nivel nacional, como se había mostrado también en el propio escenario de Quito, una especie de desencanto sobre la efectividad de militar en una organización que luego no retomaba, no reconocía y no asignaba y no marcaba con esta militancia los hitos sobre el territorio. Al mismo tiempo notábamos que se había utilizado mucho herramientas que en realidad eran herramientas desarrolladas a nivel global, independientemente de su identidad de izquierdas y derechas. Había una mediatización de la política que había sustituido a la creación de una política más orgánica y más programática, y sobre todo a una política de reconocimiento y activación de los militantes al frente de la conflictividad relevante para sostener un Estado de tipo reparador como se había planteado. Ciertamente el régimen, y eso no me voy a alargar en esto, había hecho signos de seguir una agenda popular en términos redistributivos, en términos de formalización del trabajo, en términos de compromiso nacional del empresariado y del capital frente al trabajo, en términos de desconcentrar políticas de desconcentración. Pero había este déficit en la articulación más política y en los sentidos políticos de la redistribución, lo cual fue entre otros elementos, un terreno muy fértil para que
se introduzca un nuevo discurso que no era nuevo en el Ecuador, pero no era nuevo a nivel internacional porque forma parte de una estrategia más bien global, apoyada en América Latina y financiada y apoyada ideológicamente, además de manera muy sintomática para nosotros, al mismo tiempo por el USAID y por asesores que se formaron en la política ecuatoriana, como el propio gran asesor Jaime Durán Barba de la nueva derecha latinoamericana, y que le dio paso a esta figura novedosa y descomprometida y pospolítica que es la de Mauricio Rodas. Mauricio Rodas se presenta como un David, como un ser frágil ante el gigante del Estado, que lo presenta como una fuerza impositiva y desconectada de la sociedad. Obviamente, si ese Estado se hubiera planteado sistemáticamente como un Estado conectado con la sociedad, este discurso no hubiera calado, pero fue fácil apelar a los sentimientos primarios de solidaridad con los débiles y esconder que había financiamiento de la Fundación Kellogg, del World Economic Forum, de la Embajada Británica en México, una serie de instituciones que financiaban al mismo tiempo a Mauricio Rodas y a Álvaro Uribe Vélez, y presentarse como venido de la cotidianidad de una familia quiteña, cuando en realidad era una ficha muy importante, incluso había sido gerente de la Fundación Ethos en México y estaba muy conectado con una red financiera y política de liberalismo, del neoliberalismo. Identificamos como sintomático, relevante y peligroso todo este discurso de la pospolítica, porque, bueno, en primer lugar porque impactaba directamente contra la única estrategia posible de ampliación y consolidación de un partido republicano, pero también porque colocaba un poco en el pasado a la gran controversia entre un Nuevot y un Correa, por ejemplo, o las grandes controversias históricas entre los populistas y los socialcristianos, y se planteaba como un agente de intervención responsable con la sociedad, que no iba a exigirle a la sociedad prescindir del bienestar alcanzado, que no iba tampoco a colocarle en situaciones de incomodidad, de traición frente al movimiento al que habían pertenecido, sino que le iba a dar una vía fácil para transformar los derechos conquistados a través de la lucha y el empoderamiento del Estado, transformarlos en una especie de servicios técnicos naturales y de condiciones básicas de la civilización, provocando rápidamente y de manera muy peligrosa una desmemoria de cuáles habían sido las dinámicas que habían colocado a la gente en la capacidad de considerarse como sujetos con derecho a la seguridad social, con derecho a cruzar la línea de cebra, con derecho a un transporte público medianamente responsable, con derecho a titulación de las tierras marginales de la ciudad. Todo eso dejaba de describirse como un problema de derecho. En el discurso de la pospolítica se empezaba a transformar en una especie de servicio que era parte del estándar de la civilización a estas alturas de la historia. Es decir, todo lo que hemos identificado de la derecha han sido también elementos del discurso que debería activarse dentro de la construcción de un partido republicano. No identificamos algunas cosas contra las que no podíamos actuar. El tipo de régimen adelantado por Mauricio Rodas, voy a terminar con eso solamente como síntoma. El tipo de régimen adelantado por Mauricio Rodas porta un síntoma de cómo el discurso de la pospolítica genera también un tipo de agencia y de operación del poder seccional. Él, al despolitizar y sacar la relación, y separar la relación entre democracia y conflicto, y al hacer que el que lucha pierde y mostrar el carácter de aquel que delibera y que más que delibera, que confronta como una especie de pasión negativa y poco armónica socialmente, este tipo de discurso de la pospolítica que Chantal Mouffe ha logrado mostrar que conecta una serie de distintos tipos de autoritarismos. Este discurso de la pospolítica tiene también un efecto sobre cómo se gerencia y se agencia la empresa del gobierno seccional. Esta agencia del gobierno seccional
es aparentemente eficiente, es aparentemente pluralista, o es, como decíamos en el artículo, la forma aquí no oculta la realidad, sino que la forma es el modo en el que opera la dominación. Es pluralista en la medida en que puede combinar perfectamente un gerente de la Pricewaterhouse, un técnico especializado técnico para manejar algunos temas de servicios urbanos, con un grupo de gente que se proclama a sí mismo de izquierda en el ámbito cultural y se considera a las vanguardias en el arte contemporáneo y en la inclusión de las comunidades adentro de los procesos artísticos, y al mismo tiempo construir toda una propaganda desde el régimen seccional de cómo el empresariado es una clase responsable dentro de la comunidad local, cuando en realidad no le exige al empresariado absolutamente nada. A cambio de pintarle una estación de metro, el empresariado de Quito puede tener una plataforma política para aparecer como un aliado del bienestar y de los estándares de vida logrados por esta civilización, sin pedirle a cambio ningún tipo de compromiso dentro del financiamiento de la infraestructura, sin realmente hacer lo que las revoluciones modernas hacían, que era domesticar el carácter salvaje del capital y exigirle que entreguen las armas. Fue una entrada light, pluralista, multiculturalista en un nuevo sentido, no étnico, pero contemporáneo, posmoderno al mismo tiempo, multiculturalista posmoderno con sectores de la clase media. Técnicamente, intentó ser técnicamente impecable y al mismo tiempo construyó una plataforma para el relanzamiento del empresariado como una clase solidaria. Creo que no tengo más tiempo para decir nada más, gracias.